me toca hablar del momento presente y pues las complicaciones que tenemos con la propuesta de transformación educativa que hizo el gobierno federal y que se deriva del cambio al artículo 3º y 73 de la Constitución y el cambio en las leyes secundarias. Entonces, si vamos a la que sigue, en todos los elementos de un cambio educativo, el gasto juega un papel crucial. Si el gasto no se corresponde con lo que la ley marca como algo nuevo, pues deja sin funcionamiento a la ley. Es decir, la ley está promulgada, pero no es vigente en la realidad. Y las políticas anunciadas hacen propuestas, pero que si no están fondeadas, pues no es lógico pensar que van a llegar a su conclusión, que van a alcanzar su propósito. Entonces los cambios tienen el riesgo de volverse inviables, ¿no? Si no se invierte o no se invierte lo suficiente, es inviable, ¿no? Se supone que en una reforma queremos hacer las cosas mejor. A lo mejor hacemos más cosas, pero sobre todo se trata de hacer mejor. La lógica de una reforma es que vas a mejorar, que aquello que venías haciendo no alcanzaba para cumplir plenamente los propósitos. Entonces, una reforma es, oigan, vamos a cambiar cómo estamos administrando el dinero en esta familia porque no nos está alcanzando para aquello que queremos. Y sobre todo, queremos cosas nuevas y mejores y entonces hay que reordenar cómo gastamos. Ese es el peligro, no se ha hecho adecuadamente y entonces puede la reforma, la de esta ocasión, la de esta administración, puede entrar en una espiral en la que se vuelva inviable. Hay también un efecto social y cultural. Si tú anuncias un gran cambio y no ocurre, entonces se produce escepticismo, se produce desánimo, hay descrédito. Tú dijiste que íbamos a cambiar y estamos como antes. Entonces, no solo no aprecio las posibilidades del cambio, sino quedo vacunado para los cambios futuros, ¿no? O sea, sí. Cada sexenio cambiamos, entonces ya ni siquiera valoramos la propuesta teórica porque tiene un gravísimo problema, ¿no? Nació chimuela y nació en silla de ruedas, ¿no? No tiene patitas, no tiene dientes y entonces no pasa en la realidad. Hay una ruta crítica en los procesos de la reforma educativa. Vamos a ver, en el cambio al artículo 3º y las leyes se establece una ruta y entonces si el presupuesto y el gasto correspondiente no sigue esa ruta, entonces se pierde rumbo y se pierde apoyo. No sabemos bien a dónde vamos y toda la energía social que se necesita para que se concreten los cambios se empieza a disipar, porque habrá quien no se oponga a las medidas de reforma, pero claramente habrá quien no las apoye, ¿no? Decir, no, o sea, voy a ser escéptico porque esto ya me engañaste 2 o 3 o 4 veces, o me entusiasmas y luego no cumples, entonces ¿por qué tendría que cumplir yo? ¿No? Se produce un efecto de incumplimiento cruzado, ¿no? O sea, si un gobierno estatal siente que el gobierno federal no está cumpliendo, pues entonces también baja su participación, baja su entusiasmo y compromiso, y así pasa con los maestros, y así puede pasar con las familias, y así puede pasar con el conjunto de la sociedad. La que sigue. Entonces, los puntos clave de una ruta crítica en el cambio requieren de una nueva inversión. Entonces, en general, si vas a hacer una reforma, las reformas cuestan. Diseñarlas e implementarlas no es de a gratis. Tienes que pagar procesos, tienes que pagar estudios. Si vas a hacer las cosas distintas, eso cuesta. A lo mejor, tu mejor opción es dejar el presupuesto idéntico o inercial en monto con respecto del año pasado, pero lo tienes que redistribuir distinto, ¿no? Ya no vamos a gastar en ir tanto al cine y vamos a empezar a guardar para hacer el cuarto del nuevo niño, ¿ok? Entonces no tenemos manera de gastar más en montos, pero lo que sí podemos hacer es distribuir distinto. Entonces, esas son las dos opciones.
cuando tienes un proceso de cambio educativo, de reforma. Necesitas o gastar más o redistribuir el gasto. En general necesitas hacer ambas cosas. Hay entonces el riesgo, si no ocurre esto, de hacer anuncios sin fundamentos, ¿no? Va a pasar tal cosa, ¿no? No va a pasar. No están previstos los fondos necesarios. Ya Fiorentina nos dijo, a ver, acá hubo un grave problema de diseño, ¿no? Los entusiastas dijeron, vamos a Guadalajara, pero nadie dijo, ¿y quién paga las casetas, no? Sí, vamos a Guadalajara y todos queremos ir a Guadalajara, pero ¿cómo le vamos a hacer para irnos por la autopista? Revisaremos entonces algunas de las implicaciones de los cambios que se derivan del cambio al artículo 3 y las leyes secundarias. ¿Vamos? Entonces, el tema del aprendizaje. El cambio con el que arrancan la gran mayoría de los cambios que se han llamado reforma educativa en esta administración, arrancan de un cambio al artículo 3. Se cambiaron varios párrafos, pero sobre todo el más importante es el tercer párrafo, que es nuevo. No existía ese tercer párrafo y se introduce. Y ese párrafo dice que los materiales y métodos educativos, la infraestructura escolar, la gestión de las escuelas y la idoneidad de maestros y directivos, 4 aspectos, deben ser garantizados por el Estado mexicano para el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Entonces ya te establece una ruta, 4 componentes del sistema educativo, 4 componentes del esfuerzo educativo si queremos, pero una característica de logro para el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. ¿Eso qué quiere decir? Que los maestros y directivos son idóneos si los alumnos alcanzan su aprendizaje máximo. Que la gestión escolar es adecuada si los alumnos. Que los materiales y métodos son los correctos si los alumnos alcanzan su máximo logro de aprendizaje. Entonces, de repente, la clave es logro de aprendizaje. Y en ese sentido, esta reforma es muy afortunada en el texto. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que si ahora el aprendizaje reorganiza todos los elementos del sistema escolar, las obligaciones, en todo sistema de derecho hay titulares del derecho y titulares de las obligaciones. En el derecho a la educación, los titulares del derecho son los educandos, ¿no? Este nombre feo sencillamente quiere decir los niños, las niñas, los jóvenes que están en el rango de la educación obligatoria, que es compromiso del Estado. Entonces, ellos son titulares de derechos que tienen que ser garantizados por el Estado. ¿Quiénes son los titulares de las obligaciones? El gobierno federal, el gobierno estatal y, como corresponda, otros órdenes de gobierno, pero básicamente estos dos son los titulares de las obligaciones. La garantía, entonces, la tienen que dar del máximo logro de aprendizaje de ellos, pero ni siquiera tenemos una inversión adecuada para identificar el máximo logro de aprendizaje. Es como decir, vamos a medir que este automóvil cumple adecuadamente con sus propósitos si nos da una buena relación entre kilometraje y gasto de gasolina. Pero no tenemos nada para medir el kilometraje ni el gasto de gasolina. Pues entonces, ¿cómo sabemos que es bueno o malo? O si estamos acercándonos o alejándonos. Entonces, una de las cosas que queremos poner sobre la mesa es que es gravísimo que no haya la inversión adecuada para tener elementos de identificar el máximo logro de aprendizaje. Nos quedamos sin el medidor principal de los cumplimientos de las obligaciones de las autoridades. Es decir, no tenemos elementos directos para ver si se están cumpliendo las garantías de un derecho. Eso en términos jurídicos, en términos políticos es gravísimo. Si nos dicen que nos dan buena educación, pues tendríamos que creerles, pero como por fe, porque elementos de evidencia no los tenemos. Planea está funcionando en versiones empobrecidas y una de las cosas delicadas para este ciclo presupuestario es que puede no estar garantizado siquiera que se haga Planea. Y entonces, de nuevo, en este juego de ahí te va el balón para aquel lado, entonces la SEP y el INE se
identifican mutuamente como que la responsabilidad la tiene el otro, ¿no? Entonces, ahí tenemos el INE, que es órgano constitucional autónomo y que debe basarse en evidencia, pero se basa en las llamadas que les hacen de la Secretaría de Educación Pública y les creen, sin evidencia ninguna, que no hay dinero para hacer las evaluaciones. Y entonces, los responsables de la evaluación, que tiene que hacer la evaluación central, que es el cumplimiento de la garantía del derecho, no tienen elementos para afirmar. Está buenísimo que nos sigan ilustrando sobre otros aspectos. Está buenísimo que tengan un bonito programa de publicaciones. Ustedes y nosotros, y quienes los leerán y escucharán, estamos pagando un programa de publicaciones del INE que implica un montón de revistas, que implica libros, que implica estudios, que se pagan a consultorías, que son empresas lucrativas y privadas. Nosotros estamos pagando eso con nuestro dinero. ¿Para qué? Para que se evalúe la calidad de la educación. Pero la primera evaluación de todas, que es la del logro de aprendizaje de los alumnos, no está garantizada y se está haciendo en versiones cada vez más empobrecidas, cada vez más limitadas. Eso nos parece gravísimo y entonces hacemos un fuerte reproche al INE en primer lugar, porque son los responsables, y en segundo lugar a la SEP, porque en lugar de contribuir, siguen minando la autonomía del instituto, negando la posibilidad de que haya recursos y coordinación para que se logre esa evaluación. PISA está en su mínima expresión. En México teníamos antes la evaluación de PISA desagregada por cada estado. Podíamos tener el resultado nacional, pero también podíamos tener el resultado de Guerrero o de Tamaulipas. De Oaxaca nunca tuvimos porque nunca se pudo hacer bien, pero teníamos de la mayoría del país. Esta versión de PISA, que se anunciará los resultados en la primera semana de diciembre, es el agregado nacional. Entonces no vamos a poder saber cómo resulta cada estado. ¿Por qué? Porque no hubo dinero. Entonces perdimos una serie histórica valiosísima porque no había dinero, porque ¿para qué queremos dinero para evaluar? Es como dices, no, pues queremos el dinero para el tratamiento y entonces no invertimos en el diagnóstico. No, pues tienes que invertir en el diagnóstico, pues si no, no sabes cuál es el dinero del tratamiento. Esa idea de diagnóstico y tratamiento voy a regresar más adelante, donde vamos a ver exactamente el caso inverso de mal gasto, ¿no? Entonces, un mal gasto es querer tener tratamiento sin hacer los diagnósticos adecuados, ¿no? Este, que es el fundamental, es muy, muy grave. El plurilingüismo, que es una de las garantías del derecho a aprender, el poder tener acceso a aprender en tu lengua materna y en la lengua que más te permite el aprendizaje. Por eso en México es una garantía aprender en la lengua materna y en el español si no fuera tu lengua. Y por eso es el fundamento también de la responsabilidad que tiene el Estado. No es un regalo, es una responsabilidad que tiene el Estado de que se aprenda inglés en las escuelas de México y que no dependa del poder de compra de los padres. Bueno, el Programa Nacional de Inglés quedó entonces recortado y tasajeado de una forma impresionante. Está sin escala, no se puede tener garantizado el aprendizaje del inglés, y en el caso de los chicos y chicas que no es su lengua materna el español, no está garantizado el aprendizaje en condiciones elementales para todos. Estamos encontrando casos y han sido documentados de profesores de educación indígena que son indígenas y son bilingües, pero no en la lengua de sus alumnos. Entonces tienes un profe amuzgo dándole clases a chicos mijes. Y entonces la única forma que tienen de comunicarse es en el castellano limitado de unos y otros, cuando es garantía para los niños aprender en su lengua materna. Entonces les pusieron un profesor indígena, sí, pero no de su etnia. Y entonces esa simulación es una burla y es algo muy, muy indignante. Vamos a la que sigue. Ya lo destacaba Fior, es gravísimo
el tema del recorte del presupuesto a educación inicial. Educación inicial es, uno, un derecho. A lo mejor no te importa el derecho. Es una gran inversión, porque si tú cuidas la salud y el aprendizaje de los niños pequeños, entonces ya no tienes que compensar más adelante. Si no trabajamos con tener una buena educación inicial, el primero de primaria empieza a ser ya remedial. O sea, llegas el día 1 de tu educación primaria y ya traes retrasos, ya traes lagunas, ya traes dificultades. Entonces necesitamos una gran educación preescolar, y antes de la educación preescolar de 0 a 3 necesitamos que haya opciones de educación inicial, especialmente para las familias más necesitadas. Entonces, las familias acomodadas de la Ciudad de México deberían recibir el servicio, pero bueno, pueden pagarse el Gymboree y distintas estrategias de activación de sus hijos, está genial y que le lleguen. Las poblaciones que tienen menores ingresos tienen derecho a un apoyo para la educación inicial. 500 millones de pesos, así, en el aire se esfumaron, que estaban, no bastaban los 500 millones de pesos, pero le pusieron cero es cero a ese programa específico. O sea, 500 millones de pesos que se van. Y entonces cuando ves, por ejemplo, cuánto se les paga por sus despedidas a los directores de CFE, cuando no entiendes este país. Estás invirtiendo en quien no tiene ya futuro y estás destruyendo la posibilidad de que tengan futuro los que tienen todo el futuro del mundo, que son los niños pequeños. Entonces, es una especie de Brexit, ¿no? Los que ya no tienen futuro decidieron que los que sí tenían ya no lo tengan tampoco, ¿no? Entonces, estamos gastando en pensiones, ya lo decía Fior, o sea, es escandaloso que le quitemos a niños indígenas su beca, que su bequita es, individualmente es entre 200 y 800 pesos. En un pueblito chiquitito, eso sí te aliviana para comer. Le quitamos esa beca al niño indígena y se lo estamos dando a un pensionado. Estamos agarrándolo de 5 o 6 becas mensuales de niños indígenas y se lo estamos dando a un pensionado de Pemex que salió con un sueldo de 70, 80 mil pesos mensuales. O sea, ¿en qué lógica eso es justicia? ¿En qué lógica eso es desarrollo social? Horas adicionales de preescolar. Ustedes recuerdan el anuncio del secretario, muy entusiasta. Tenemos un plan de estudios y un arreglo institucional en donde el servicio de preescolar obligatorio en México, público, ofrece 3 horas al día de jornada en la educación preescolar. Y entonces el secretario dijo, a partir del próximo ciclo escolar nos vamos a 4 horas. 4 horas es una maravilla, imagínense, para un niño significaría un año más de educación preescolar de lo que le estábamos dando. ¿Y está pasando? No. ¿Por qué no está pasando? Porque no hay dinero. ¿Tendría que haber dinero? No. Los profesores están contratados por 25 horas y están dando 15, porque no podrían dar 20. Están contratados por 25 horas, pero no se pusieron de acuerdo con el sindicato y entonces ya nadie está hablando de qué pasó con la hora que nos prometieron, ¿no? La hora para nuestros niños, para nuestras familias. Le estamos negando la posibilidad de una hora más, no estamos invirtiendo en el aprendizaje. Aquí no había que gastar, no hay por qué pagar un adicional por esa hora, no le teníamos que aumentar a los profesores. Sencillamente teníamos que usar todo el rango de su disponibilidad para el servicio. Pues no hubo manera. En el modelo educativo, en este momento están los diálogos, los foros para el modelo educativo. Y entonces unos y otros y todos opinamos sobre qué nos parece esta propuesta. Ahí se incluye, por ejemplo, la idea de que hay que establecer en el currículum y en la jornada escolar, hay que establecer momentos específicos para dedicarlos a educación socioemocional, bueno y justo y admirable. Y para las artes, venga, buenísimo. O sea, ¿quién no quiere estas cosas? TICS, México y el mundo, arte y cultura, medio ambiente. Ok, ¿cuánto cuesta eso? ¿O van a ser los mismos profes? A lo mejor le estamos pidiendo a los profes que hagan
todo, ¿no? Ok, ¿quién les va a dar a ellos la asesoría para educación socioemocional? O se lo van a inventar, van a leer, y entonces haz que tu alumno entienda que se puede ser libre y feliz. ¿Y cómo le voy a hacer? O sea, eso requiere de un apoyo de especialistas, eso requiere de materiales específicos, eso requiere de diseños, y eso cuesta. ¿Quién lo va a pagar? ¿Dónde está cotizada la reforma del plan de estudios? En el presupuesto 2017 no, ahí justamente en diseño curricular no hay aumentos, y entonces lo van a hacer con el mismo tiempo y lo que venían haciendo. Pues entonces qué ineficientes eran antes, que ahora van a poder hacer todo esto, ¿no? O sea, no tiene lógica eso. Vamos a la que sigue. Sobre los maestros. Toda transformación que sea verdaderamente educativa tiene que considerar a los maestros, por supuesto, como agentes clave. No se les debe culpar de lo que precisamente ellos nos van a ayudar a corregir. Ahora, se suben las expectativas y las exigencias sobre los maestros, pero el apoyo no crece en esa medida. ¿Les vamos a exigir más? Venga, pero entonces vamos a apoyarlos como corresponde. ¿Qué vemos en el presupuesto 2017? ¿Vamos? Está pendiente por ley una reforma a las normales. Como ya se decía, estuvo la bolsita para Ayotzinapa, les cayó muy bien, pero no es algo regularizable. Los apoyos a las normales que están en los programas de fortalecimiento, no queda muy claro cuáles son los resultados porque no hay una evaluación formal de ese apoyo a las normales. Tiene que cambiar el plan de estudios de las normales y todavía no hemos empezado. Ya estamos cambiando el plan de estudios de los alumnos, pero no de los maestros. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que el egresado, que 6 semanas después de salir de la normal va a hacer su evaluación para ingresar al servicio, ya va a estar desactualizado. Y unos y otros son los mismos administradores, ¿no? O sea, vas a salir de una universidad y vas a entrar a dar clases a una escuela primaria y el administrador es el mismo, pero como te formó, ya estás en falta, ya estás desactualizado para el día 1. Eso tampoco tiene lógica, no se ha invertido lo suficiente. Las tutorías al ingreso. Se estableció por ley que los que ingresan al servicio profesional docente no tienen en automático, ni siquiera después de cruzar por la evaluación, no tienen su plaza definitiva. Su definitividad va a pasar por 2 procesos de evaluación, uno al año y otro a los 2 años. En ese primer año, ellos deben recibir la tutoría de un maestro experimentado. Pasó eso con los chicos y chicas, los jóvenes maestros, que ganaron su plaza, se la ganaron. Nadie se las regaló, se ganaron por primera vez en la historia su lugar en el sistema educativo mexicano, y la gran mayoría de ellos no tuvo tutores durante su primer año de servicio, aunque era su derecho. Era su obligación, pero era su derecho. ¿Por qué no tuvieron tutores? Porque a profesores experimentados les dijeron: tú vas a ser el tutor de 5 nuevos ingresados y luego vemos cómo te pagamos, y aparte tú tienes que visitarlos. ¿Y cómo voy a pagar el transporte? Pues lo pagas tú y luego ya vemos si te lo abonamos. No les abonaron, no les pagaron a la mayoría de los que hicieron estas funciones, y la mayoría de los que fueron designados para estas funciones o las declinaron o las abandonaron. Entonces, no tenemos datos precisos, pero al menos en un estado el secretario de Educación nos habló de 13%. Solo 13% de los nuevos ingresados tuvieron sus tutores como estaba contemplado. Entonces, queremos que la profesión docente sea exigente y sea digna, buenísimo, y luego los apoyos, eso cuesta y no lo estamos pagando, y en el presupuesto no está contemplado. La evaluación de desempeño. Los elementos de la evaluación de desempeño han sido muy pobres, ¿no? Los exámenes son los más baratos, masivos, y no te permiten captar con toda precisión la idoneidad de un docente, ¿no? Entonces, ¿por qué le estamos invirtiendo poco ahí?
Ya sabemos que va a haber un cambio para 2017, pero no hay previsión de mejores opciones para la evaluación de los maestros. ¿Cuál es la mejor evaluación de los maestros que está disponible? La mejor evaluación para un maestro en servicio es algo multifactorial, pero una imprescindible es la observación en clase. ¿Por qué no se hace la observación en clase? Porque en México estamos en contra de la observación de clase, nos parece una estupidez. No, no es cierto. El INE dice que está buenísimo hacerla, la SEP dice que sí, claro, en otros lados la hacen. Los profesores les gustaría que los observaran en clase, pero no lo hacemos porque no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? No hay dinero para eso, o sea, pero sí hay dinero para pagar comisionados sindicales, pero no tenemos dinero para observar a los maestros en el aula. Entonces es una vergüenza, es algo realmente indignante y entonces hay que insistir en eso. Hacemos inversiones que son muy poco efectivas porque no estamos tomando las opciones que realmente solucionan, ¿no? Necesitábamos un coche y nos dieron un triciclo y una de las llantas es un triángulo, ¿no? Pues no, o sea, no, inviértele bien a eso, aunque solo a eso le invirtamos, y luego hacemos otras cosas. No hay inversión vigorosa para el acompañamiento. No hay todavía, y lo veremos, bien adecuado el trabajo de los supervisores y sobre todo de los asesores técnico-pedagógicos. Para formación continua, de por sí en la primera oferta había pocos cursos, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien hizo su evaluación de desempeño y salió en insuficiente? La ley dice que se tiene que presentar antes de 12 meses a otra nueva evaluación, pero que es obligación del Estado ofrecerle un reforzamiento, ¿no? Una regularización, como dice en la ley, está horrible el término, pero bueno, un reforzamiento que es gratuito y es obligatorio, tanto del Estado ofrecerlo como del profesor tomarlo. Fueron pocos cursos, cursitos de 40 horas, a lo mejor en su combinación pueden tener buenos resultados, todavía no lo sabemos, es la primera generación que lo está haciendo. Ese programa de los cursos recibió un recorte. Entonces, ¿quieres una reforma a los maestros? ¿Quieres que tengan mejor desempeño? ¿Quieres evaluar su desempeño y no le inviertes suficiente ni a la evaluación ni después al reforzamiento? O sea que ni al diagnóstico ni al tratamiento. Entonces, no estamos invirtiendo lo adecuado en las formas de evaluarlos y no estamos invirtiendo, ya que los evaluamos, no estamos invirtiendo lo adecuado para apoyarlos y que alcancen su nivel adecuado. Es parcial el apoyo en las promociones. Una cosa que contempla la ley es que los profesores que tengan mejores resultados reciban apoyos, incentivos, por ejemplo, aumentos en el caso de los profesores de primaria, ¿no? Los que tengan mejores resultados les vamos a aumentar hasta el 35% en su salario. Buenísimo, está muy bien, es atractivo. ¿Qué pasa con los profesores de secundaria? ¿Qué pasa con los profesores de educación media superior? Ahí la oferta es que en la evaluación de desempeño se pueden otorgar más horas como un premio, ¿no? O sea, te evaluamos como maestro, vimos que tenías un nivel bueno o superior y entonces te vamos a premiar y te vamos a dejar trabajar más. Órale, bueno, okay. No es lo mismo que en primaria, que ahí es aumento, ¿no? Acá te vamos a dar más horas, bueno, vengan las más horas. Ah, pero no hay dinero, no hay más dinero para las, o sea, ya te las ganaste, pero no las tenemos porque no te las podemos pagar. Aunque hay necesidad en tu escuela y hay grupos vacíos, sí, pero no te podemos pagar. No están previstas todas las horas adicionales que se ganan por promoción en la función, como se llama. Entonces, ¿qué sienten los maestros que los engañaron? Me estás evaluando, salgo mal y los apoyos son mínimos, salgo bien y no me das los premios, pues ahora sí que quede bueno, tiene que evaluarse, ¿no? Vamos a la que sigue. Escuelas, ¿realmente las estamos poniendo al centro? La autonomía de la gestión y la participación no está muy resuelto. ¿Por qué? Porque no se ha garantizado que cada escuela tiene, no está en el presupuesto contemplado en ningún momento, en ninguna partida,
que cada escuela tenga un fondo propio, no para mejoras en la escuela, para sus gastos cotidianos. Esto cuando lo platicas en el extranjero la gente se te queda viendo así como diciendo que serán tontos o qué les pasa, ¿no? En mi país no hay dinero para la vida cotidiana de la escuela, no hay dinero. ¿Por qué? Porque la escuela no puede tener una cuenta, la escuela no puede tener una cuenta, no tiene RFC, no puede, por ejemplo, ser sujeto de operaciones comerciales, no puede comprar una jerga. Las escuelas de México no pueden comprar una jerga. Una escuela no tiene RFC, una escuela pública mexicana no tiene RFC. Tiene una clave de centro de trabajo y entonces es una partida más presupuestaria. ¿Qué hacen? Pues piden cuotas a los padres de familia. O se reciben los apoyos en alguno de los programas, por ejemplo, el famoso de la reforma educativa era un programa así. Se hacía una cuenta, pero no era de la escuela, era de un grupo de padres con el director, que tenían entonces firma compartida, pero no es de la escuela. Y de ahí podían pagar cosas. El asunto es que una escuela mexicana no tiene dinero para consumibles. Una escuela mexicana no tiene un presupuesto para papel de baño, o para papel bond, o para tijeras, o para detergente. Es en serio, es en serio. Si no tenemos eso, ¿de qué estamos hablando? O sea, las escuelas en México no tienen para pagar a veces la luz, la paga el municipio, la paga el gobierno del estado, o no la paga nadie, se la roban, por ejemplo, ¿no? Hay escuelas que lo que hacen es que se roban la luz, porque si no, no tendrían luz, o definitivamente no tienen luz, ¿no? Entonces, de todo esto que estamos hablando es que no tenemos resuelto que haya gestión y participación en las escuelas. Hay que pedir cuotas para los consumibles, son claves de centro de trabajo. No funciona todavía como debiera el sistema de quejas y denuncias. Avísenos si les cobran. Ajá, llamen a ustedes a Telcel a ver cuándo les contesten. A ver si les dan un folio y a ver si les dan un seguimiento a su caso. Ya lo probamos, no es así. Y entonces está en la ley una de las modificaciones, parte de la reforma normativa, no de la reforma del secretario Nuño o del secretario Chaifet, de la reforma que hizo México a través de su Congreso Nacional, dice que tiene que haber un sistema de quejas y denuncias. Bueno, pues eso no hay. El Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, que también marca el SATE, ni tiene fondos específicos, ni hay un trabajo de profesionalización. El Sistema de Información y Gestión Educativa, otros de los deberes que marca el cambio en la ley, tampoco tiene garantizado todos los fondos que necesita. Un rubro que se recortó es el del CIGER. Ya hemos venido gastando en estos 4 años de esta administración en ese sistema, y yo les invito a que vayan a la página y verán que no cumple con las especificaciones que exige la ley. Es más, hablando con los nuevos titulares nos dijeron, es que tenemos que volver a hacer todo el trabajo porque el que se hizo no estaba bien. Y entonces, ¿por qué nos gastamos 229 millones? 200 232 292 millones en un sistema que no funciona. Se disminuyó el presupuesto, pero se creó una unidad responsable para eso. Sí. Entonces, tenemos los salarios de los que se van a dedicar a eso, aunque no tenemos la solución, ¿no? Vamos a la que sigue. No les quiero dar puras malas noticias, pero todavía siguen malas noticias. Entonces, en infraestructura, en equipamiento y en escalamiento. Escuelas de tiempo completo, recorte. No solo no continuó la expansión prevista, sino recorte. Escuelas al 100 contra programa de la reforma educativa. Ya lo platicamos, ¿no? Escuelas al 100 está fondeándose con promesas de pago y llega desde arriba y desde afuera, mientras que reforma educativa, programa de la reforma educativa, el llevar fondos a la escuela y que los administren los padres y el director, se está recortando en un 72% los montos. La reformulación de la estrategia digital. Muchísimas voces dijeron, es mala idea que repartas tabletas. No, pero ustedes son unos prejuiciosos. Es que no ha funcionado en otras partes del mundo. No, pero aquí
aquí sí va a funcionar. Es que no hace ningún sentido, o sea, eso no está conectado con ningún aspecto pedagógico, no, pero ya lo vamos a hacer. ¿Cuántas tabletas se repartieron? Más de 2 millones, ¿no?, de tabletas. Y ya se anunció que ese programa se detiene, ¿no? ¿Con qué evaluación? Se hizo una evaluación, ¿la conocemos? No la conocemos. Entonces se va a detener de golpe y va a haber una alternativa a eso, ¿no? Como ya decía antes, Jen, suben y bajan programas y no está basado netamente en la evaluación, porque una evaluación te permitiría decir qué sí vamos a conservar y qué no vamos a conservar. El asunto es, sencillamente ya no hay dinero para tabletas, aunque era muy bonito ir a entregar tabletas, los gobernadores, los subsecretarios, el secretario, pero ya no va a haber para entregar tabletas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahí nada más les dejo una pregunta práctica, muy sencilla. Ya no hay dinero para nuevas tabletas, seguramente ya no va a haber dinero para mantenimiento de las actuales tabletas. ¿Qué pasa cuando una tableta se descompone? ¿Las familias van a pagar para que las compongan? Pues a lo mejor. Y si no las pueden componer, ¿qué va a pasar? Que vas a tener 2 millones de pilas de litio que son un peligro ecológico repartidas en todo el país, ¿no? Y entonces después alguien va a tener que poner en el presupuesto un programa en la Secretaría de Medio Ambiente para ir a recoger esos desechos tóxicos que van a traer las tabletas que repartimos con mucho entusiasmo, ¿no? Es un ejemplo de equipamiento que no fue pensado con criterios educativos. Entonces, la reformulación de la estrategia digital. ¿Vamos? Modalidades frágiles. Nos hemos acostumbrado mucho en México y nosotros queremos distanciarnos de eso, que hay poblaciones vulnerables. No hay poblaciones vulnerables, hay modalidades frágiles. O sea, vulnerables somos todos, ¿no? Que si hay poblaciones indígenas, hay poblaciones de bajo ingreso, pero que sean vulnerables, así como que hay unos más delicaditos entre los mexicanos, es súper ofensivo, es racista, es un planteamiento que no vamos a aceptar. Lo que nosotros decimos es que no hay poblaciones vulnerables, hay modalidades frágiles. En lugar de darles una secundaria, les das un sucedáneo que se llama telesecundaria. En lugar de primaria, les das un servicio comunitario de CONAFE. En lugar de una primaria que es multicultural y plurilingüe, les das primaria indígena. Y los resultados son gravemente inferiores a la primaria regular. Como demostró el INE, a un niño indígena le va mejor en una primaria regular que en una primaria indígena. Entonces, ¿para qué tenemos primarias indígenas? ¿No? Se supone que es para alcanzar su máximo potencial en el contexto de su propia cultura. Pues no, cuando vemos el gasto por alumno en escuelas indígenas, se explican muchas cosas. Como ya nos dijo Fiorentina, el gasto promedio en los alumnos de educación básica ronda los 20,000 pesos. ¿No? Cuando nos vamos a los alumnos de educación indígena es de 8,000 pesos. Justo en aquellos que necesitarían una inversión adicional, porque llevar bienes y servicios a lugares más alejados es más costoso. O sea, aquí en la ciudad, si tú quieres transportar material escolar, pues sale más barato, ¿no? Es un viaje de media hora, por más que haya tráfico, ¿no? Pero si lo quieres llevar a la punta de la sierra, eso cuesta muchísimo más. Todos esos costos agregados no solo no se compensan, sino que aparte están fondeados por abajo de la escuela regular. Los profesores de educación indígena ganan menos que todos los otros profesores, que cualquier otra categoría de profesores. A los niños de CONAFE se les atiende con líderes escolares que en realidad tienen becas, o sea, es el nombre que se le ha dado ahora a los jóvenes que son instructores comunitarios, y entonces con una beca entre 2 y 3,000 pesos y no un sueldo de maestro, mandas a un joven a que se haga cargo de una situación multigrado que requiere un pedagogo que tendría que ser cinta negra para trabajar con niños de distintas edades, ¿no? Entonces no es nada raro que después tengas los resultados ahí, ¿no? Entonces, en lugar de cerrar las brechas, el gasto las cristaliza y las amplía. Parece que en esas modalidades no va a llegar la reforma, ¿no?
O sea, parte de una reforma educativa debería ser cómo hacemos para garantizar a todos un mínimo aceptable, ¿no? Entonces, casi todos los esquemas están pensados para primarias completas, para secundarias generales, y cuando entras y dices, oye, es que 44% de las primarias son multigrado en México, no hay un profesor por grupo, ¿no? ¿Cómo se adapta el plan de estudios? Pues es una pequeña notita en el modelo educativo, chequen y van a ver. Cuando tienes casi la mitad de tus escuelas, pues debería ser casi la mitad del texto la que te hablará cómo le vamos a entrar a eso. Hay recortes a CONAFE, a educación indígena, a educación inicial. Ya presentó el INE un estudio muy completo sobre la educación de los niños hijos de familias migrantes. Y la inversión para eso en el presupuesto 2017, pues no hay inversión para eso. Entonces, los estudios del INE sirven para ilustrarnos, pero parece que no para pelear por presupuesto, ¿no? Entonces, parte de lo que queremos hacer es que, si ya no se lo está gastando en evaluación el INE, y se lo está gastando en estudios, pues al menos que los estudios sirvan para corregir el gasto. Vamos a la que sigue. Aquí las conclusiones que voy a compartir con nuestros compañeros. Nuestras conclusiones es, como ya se dijo, el presupuesto del sector educativo no es necesariamente un presupuesto educativo, ¿no? Fue lo que, digamos, aprendimos con la exposición de Fiorentina. Ya Jennifer nos dijo que en lugar de favorecer la equidad, la inclusión, el gasto que tenemos actualmente favorece la inequidad y la exclusión. Hace que muchas personas se queden fuera de las oportunidades educativas. Y entonces queremos plantearle exigencias y recordarle sus responsabilidades a distintos actores. A la SEP le pedimos decisión para recuperar en el FONE y para transparentar los ahorros. Que ya no sigan pagando, si ya sabemos que el grueso del gasto en el sector educativo se está yendo a salarios, al menos asegúrate de que son maestros, ¿no? Entonces, que ya no dejen por pactos políticos de asegurarse que solo le están pagando a personas que hacen labores educativas, y que después nos digan si están recuperando la rectoría y ya no se le dan plazas y ya no se regalan plazas y ya las promociones no son así y ya los comisionados están volviendo a las aulas, que nos digan dónde están los ahorros, ¿no? Si mucha gente ya se fue, si ya no estamos pagando lo que pagábamos antes, ¿a dónde han ido los ahorros y por qué no se reinvierten en lo propiamente educativo? A Hacienda le pedimos que el recorte se concentre en los servicios personales de confianza y en gastos de comunicación. Una de las cosas más impresionantes es que en la negociación salarial que se hace año con año con el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, el gobierno federal, con el dinero de ustedes y de nosotros, le entrega al CENTE una partida para comunicación de la reforma, ¿no? Pues no sirvió mucho, ¿no? ¿Por qué le damos dinero a un sindicato para que se lo gaste en comunicación? Hay que darle dinero al sindicato solo para que proteja y defienda a los maestros, y más bien hay que darle dinero a los maestros, y ya después que los maestros paguen su cuota sindical y que entonces los defiendan sus representantes gremiales, ¿no? Pero las partidas de comunicación de CEP y las partidas de comunicación del CENTE, pues claramente no han logrado su propósito y son gastos los servicios personales. Aquí le puse de confianza para referirme a los administrativos, para referirme a los funcionarios, a los altos funcionarios. Ya no lo decía Fernando, ustedes han escuchado en los últimos días toda la crítica que se ha hecho, y con mucho fundamento, al gobernador saliente de Quintana Roo, ¿no? Tiene sospechas de corrupción muy graves. La persona que entra a sustituirlo nombra secretaria de Educación a una persona que tiene 3 plazas de docente. O sea, ¿y cómo querías que te diéramos legitimidad o credibilidad, ¿no?
págalo tú. Tienes que pagarlo de la administración del gobierno del estado. ¿Por qué lo tenemos que pagar? Del Fondo Federal para maestros con plazas de maestros. Esas son plazas de maestros. Es inaceptable que un secretario tenga plazas de maestros. O sea, es del siglo XIX, ¿no? Entonces, no es aceptable esa situación. Al INE le pedimos que argumente gasto para la calidad de la evaluación. Si no les gustan las evaluaciones al INE, pues entonces ¿por qué las aceptan? ¿No? Tienen el recurso, es un órgano constitucional autónomo. En la democracia mexicana hay 3 poderes y 7 órganos constitucionales autónomos y tienen prácticamente la misma posición ante la ley. Es decir, puede haber controversia constitucional del INE contra el gobierno federal, contra el Ejecutivo Federal o contra un gobierno estatal. ¿Por qué el INE acepta que le pongan limitaciones en la tarea que tiene? La tarea del INE no es ilustrarnos en cultura educativa. La tarea del INE es hacer evaluaciones de calidad o asegurarse que se hacen evaluaciones de calidad. Si las 2 evaluaciones cruciales del sistema, la de los alumnos y la de los maestros, no los convence ni a ellos, ¿a qué estamos jugando? Entonces, se tiene que hacer, y hacemos nosotros mexicanos primero, un reproche muy fuerte al INE porque no ha sabido defender que haya inversión suficiente para tener evaluaciones de calidad. Ni las ha programado ellos de su presupuesto, ni han sabido defender sus atribuciones ante la SEP para que haya evaluaciones de calidad. Entonces, cuando el árbitro te dice, no alcanzo a ver todo el partido, pues ¿a qué estamos jugando, no? O sea, si eres tú el que nos tiene que establecer qué es lo que está ocurriendo, y para eso te separamos las funciones, y por eso tienen un edificio enorme, y por eso están abriendo un montón de oficinas en los estados. ¿Por qué estamos gastando en oficinas de los estados, del INE, que a lo mejor son necesarias, cuando tenemos malas evaluaciones de los alumnos y de los maestros? Es inaceptable. Que se recorten las publicaciones y los servicios personales. Vamos a la que sigue. A los legisladores les pedimos que reviertan los recortes a las modalidades frágiles. Les vamos a pedir explícitamente a los legisladores: no cortes educación inicial. O sea, igual no te importan nada los derechos, nada más por inversión. El peso que te gastas en un niño de 0 a 3 se convierte en 7 pesos no gastados, que no vas a tener que gastártelo cuando tenga 15 años. Gástatelo ahorita y nos va a mejorar a todos. O lo que decía Fiorentina, si no gastas, ya vimos que los alumnos que llegan a los 15 o 18 años y todavía están en la escuela son supervivientes de los Andes. Ya el resto de su generación se fue quedando en el camino y les quitan las becas. ¿Cómo los que pueden hacer el cambio para la siguiente generación, los que van a tener trabajos y pagar impuestos y pagar entonces las pensiones de los viejos, a ellos les estás negando la posibilidad de que sigan preparándose o que tengan mejores ingresos y les cortan las becas? O sea, estamos invirtiendo en lo que no nos da futuro y estamos destruyendo las posibilidades de futuro. Que al programa de la reforma educativa, a la formación docente, que los legisladores, la Cámara de Diputados, exija al Ejecutivo las proyecciones de un planea completo, cuánto cuesta eso, y las inversiones que implica la normativa del servicio profesional docente. Entonces le vamos a pedir a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el decir, a ver, que te digan cuánto cuesta todo lo que está previsto en la ley para servicio profesional docente. Y fondéalo, pues si no, es incumplimiento de la ley. ¿Por qué aceptas el incumplimiento de la ley? Y no gastes en todo lo otro, gástate en eso que es ley, ¿no? Que se refuerce la participación social y no por CONAPACE, ¿no? Este sistema de, ¿no? Estas reuniones de personas representativas de distintos sectores de la sociedad que no llegan a conclusiones necesariamente aplicables en las escuelas. La participación social que sea en las escuelas, que no se subsidie el mal gasto, sino que se monitoree la mejor inversión social.
La educación es la mejor inversión social de todas, porque es una inversión en derechos, y si no te importan los derechos, es la inversión que tiene más retorno. Si tú inviertes en Prospera, estás invirtiendo en el subsidio, ¿ok? Le estás complementando el ingreso a una persona. A lo mejor es necesario por un tiempo. Si tú inviertes en educación, estás permitiendo que la persona genere la riqueza que necesita y que pueda pagar impuestos, o sea, que genere riqueza para sí y para los demás. ¿Qué camino queremos? ¿El subsidio permanente y toda la vida estarle complementando con piquitos a las personas y tener un país en donde dependes de la ayuda oficial, o un país de personas seguras y completas que logran la riqueza para sí, para su familia, y que la pueden después distribuir? Entonces, es la mejor inversión de todas. Eso es para nosotros gasto para el aprendizaje incluyente, ¿no? Entonces, ¿terminamos? Vamos a, como llamado a la acción, vamos a partir de hoy, de este momento, de hecho, estamos iniciando una petición en esta plataforma que se llama change.org, y es una petición dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Alfredo del Mazo, para no recortar en educación y sí gastar mejor, ¿no? Entonces vamos a pedir que se sumen los ciudadanos. Ustedes también, si se suman, nos dará muchísimo gusto, no porque no sean ciudadanos, sino porque aparte son ciudadanos calificados como comunicadores. Pero sí, para dejarlo en concreto, nosotros vamos a buscar las citas en concreto con los diputados, pero también la presión social de no le recortes educación inicial, inviértele a la evaluación de los alumnos y de los maestros. Esos van a ser los contenidos. Tienes en la imagen los contenidos de la petición, nada más para que vean muy rápido los contenidos de la petición, y ya con eso concluyo. Educación en general. ¿Sí te salió? Mejor gastar, o sea, lo que supones, no la recortes. Bueno, mientras, si tienen alguna pregunta. Sí. ¿Se podría... Permíteme que me van a pasar el micrófono. Gracias. ¿Se podría evaluar con observación, como hablaba hace un momento, si se distribuyera mejor el gasto de la evaluación docente? Sí, por supuesto. O sea, quitar la evaluación escrita y mejor... Sí, podrías tener una evaluación escrita muy sencilla. O sea, la ventaja del